¿Tú te acuerdas de la última vez que juntamos dos Cupra para hacer un vídeo? Sí, lo pasamos muy bien porque además eran las versiones más deportivas tanto del León como del Formentor, ¿no? Estuvimos con el León VZ, el León de tracción delantera más potente de historia, Eso y el es. Formentor VZ5, en un vídeo que nos lo pasamos bastante bien. Y hoy es diferente, ¿no? La prueba. Hoy podría no parecerlo, pero creo que nos hemos ido al extremo opuesto, ¿no? Aunque no lo parezcan, porque si veis la estética que tienen estos dos Cupras, siguen teniendo ese ADN deportivo, esa estética deportiva, porque sí, porque Cupra es una marca deportiva, es una marca que transmite movimiento, es una marca que transmite un poco de personalización, ¿no? Sí, De que veamos los coches y los veamos un poco como diferentes, como coches que generan cierto deseo, ¿no? Al final, Pablo, esto va un poco también de pasión, ¿no? Sí. Y claro, a ti te dicen, no, la versión de acceso de un modelo, y piensa yo, qué sé, en paragolpes negros, en tapacubos. Vale, pues hoy tenemos las dos versiones de acceso del Terramar y del Formentor. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezcan, para hablar un poco de ellos, y hay bastante que contar, Pablo, porque son modelos parecidos pero diferentes. De hecho, son los modelos de acceso, pero no por ello menos interesantes. De hecho, podríamos decir que son de los modelos o de las versiones más interesantes de la gama. Y más vendidas, seguro. Sí, desde luego. Evidentemente hay versiones mucho más potentes, 265 sin ningún tipo de hibridación, un híbrido enchufable de 272 caballos como tope de gama en el Terramar. Aquí tenemos el VZ5, que es un modelo con un motor 2500 turboalimentado con 5 cilindros, una pasada de coche con esos 390 caballos, pero estas son las versiones de 150 caballos. Y no os tiene que dar miedo, son los coches que posiblemente el 80% del cliente medio de Cupra se compre. Es que no te tengan que dar miedo, Pablo. Es que habrá gente que los busque porque aquí el motor 1.5 TSI tiene la etiqueta Eco de ADGT. Tenemos un coche de marcado carácter familiar, como es este Terramar, que luego hablaremos del espacio que tiene, del maletero. Este Formentor fue un poco el modelo que sentó las bases de esa nueva Cupra, ¿no? Como un modelo ya totalmente diferenciado de la era de SEAT. Eso es, venían heredando con el primer Ateca que compartía lo que es el coche con el SEAT Ateca, ese fue el primero, luego también el SEAT León al principio, luego ya era Cupra León, pero también compartía modelos. Este fue el primer modelo, el Formentor, totalmente Cupra, y luego ya llegaron pues el Cupra Born, el Cupra Tavascan, el Cupra Terramar y dentro de muy poquito el Cupra Raval, ¿no? Ya está aquí prácticamente con nosotros, Pablo. Y otro matiz que ya me da un poco pie a empezar a hablar de diseño es que este coche nació con ese frontal antiguo de Cupra y evolucionó con un restyling hace cosa un par de años, y aquí ya tenemos un modelo que ha nacido con ese ADN desde el minuto cero. Así que yo creo que es buen momento para empezar a hablar de diseño, ¿no? Yo creo que sí. Javi, pese a ser la versión más económica o más básica, ¿no?, por motor, aquí yo no veo paragolpes negros ni cosas raras. O sea, este Cupra Formentor parece una versión de 333 caballos. Empezando, Pablo, y ya te voy a dar una clave, por la pintura mate, ¿eh? Es cierto que es una opción un tanto costosa, pero lo ves al lado del Terramar y yo te digo, yo me quedo con el mate, ¿eh? Es el color llamativo, es el color que ves el coche por la calle y realmente ves que es un Cupra. Vale, aparte, bueno, pues todas las partes son así un poco como color bronce que encontramos, pero qué bien quedan los colores mates en Cupra y qué bien tirados están estos colores, porque es que son perfectos, o sea, son colores espectaculares, ¿eh? Y aparte ya asocias Cupra y mate, ¿verdad? Sí, lo han desde conseguido luego asociar que sí. muy bien. Pero bueno, detalles de diseño. Aquí, bueno, se ha conseguido al final, en este caso con el restyling, este nuevo lenguaje de diseño, Pablo, hacer un frontal más limpio, hasta el logo se lleva aquí arriba, se saca de la parrilla, y un frontal sobre todo muy afilado. Eso es, tenemos además unos paragolpes que cambiaron también, se reubicaron, por ejemplo, los antinieblas, tenemos un frontal con una entrada de aire mucho más grande, con unos antinieblas ubicados aquí, antes eran redondos, también los pilotos son nuevos, incorporan ahora una función matricial que funciona muy bien por la noche, está montado sobre la plataforma MQB Evo, fue el primer Cupra en llevar esa plataforma porque los Cupra Ateca y los Cupra León, de cuando se hizo esa transformación, de cuando nació Cupra, llevaba la plataforma MQB a secas. Este ya estrenó la plataforma MQB Evo, que es una plataforma evolucionada, pues preparada para sistemas de hibridación, preparada también para los híbridos enchufables con baterías un poquito más grandes y cargas rápidas, y bueno, pues una plataforma mucho mejor. A mí, Pablo, otra cosa que me gusta bastante son las llantas. También. En este caso son de 19 pulgadas con esos toques cobre, ¿no?, que tiene. Hay un catálogo de llantas enorme en ambos modelos, y también hay un catálogo de discos de freno y de equipos de freno. Otra cosa que tiene este Cupra Formentor, por ejemplo, es la pegatina Eco, ¿no?, la pegatina azul y verde, y de hecho es una de las cosas
cosas chulas que tiene este Cupra Formentor, porque es el único o la única versión que puede llevar esta pegatina eco. Es cierto que las versiones híbridas enchufables pues tienen la pegatina cero emisiones, pero para quien quiera un Formentor con pegatina eco hay que coger el motor ETSI de 150 caballos. Eso sí, hay un motor 1.5 TSI sin ningún tipo de microhibridación ni nada, que también tiene 150 caballos, aunque no tiene la pegatina eco y tiene la pegatina C. En este caso sí, en el Terramar, curiosamente, no, siempre te vas a comprar Mild Hybrid. ¿Hablamos de esto, Pablo? Hablamos, bueno, el lateral, porque el lateral a mí me sigue gustando mucho. Es cierto que es un coche muy atractivo, es un coche que, esto para los que estéis viendo el vídeo y penséis, bueno, ¿y cómo es este coche por dentro? Por dentro es muy amplio. A pesar de la parte trasera, cómo cae el montante C, las plazas traseras tienen muy buen hueco para la cabeza. De hecho, tiene así como dos especies de jorobas y es un coche que sorprende la altura a la cabeza en la parte trasera, y no sucede como en otros coches de otras marcas que cuando tienen ese diseño de tipo coupé, las puertas son pequeñas, las ventanas son pequeñas. No, bueno, ventanilla aquí es aquí enorme, ¿eh? La ventana grande, el espacio grande, o sea, es un coche totalmente familiar y un coche perfectamente utilizable en las plazas traseras. Y fijaos, tenemos una barra portaequipajes que, a pesar de ser un coche deportivo, de ser un coche relativamente bajito, pues tenemos esta barra que a ti te viene muy bien para llevar tus bicis, ¿no? La gente con familia también viajamos con la bici a veces, ¿no? O el tule, o las bicis, o la tabla de surf, esto está muy bien. Parte trasera, Javi. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho eso de que el único sitio donde se ve el nombre del modelo es aquí en el faro? Ahí, en el pues faro. Lo volvemos a decir otra vez. Aquí se ve Cupra Formentor en el faro. De hecho, cuando es por la noche se ilumina toda esta parte de aquí, se ve Formentor, que se vea bien. Bueno, que se vea bien no, porque no se ve muy bien, se ve solo en el lateral. Pero bueno, es una de las cosas que tiene Cupra en todos los modelos. El nombre del modelo está aquí porque en la parte trasera, que os la vamos a enseñar ahora, solo pone Cupra. Aquí en la trasera, dos cosas que me gustan bastante y una que yo creo que va a generar un poco de debate, como siempre. O polémica, que a ti te gusta ser polémico. Bueno, debate. Yo Venga. sé de debatir. Vale. Una cosa que me encanta son todas las líneas y lo marcadas que son todas estas líneas que hay por la carrocería, Pablo. Es una chulada y además en este color mate se aprecia mucho más, Sí. pero es un coche en el que el diseño y las líneas marcadas se ven por el lateral, por el frontal, la zona del alerón. Fijaos, el spoiler que tiene, ¿vale? Que podría ser un spoiler liso, tenemos líneas que empiezan muy marcadas, que vienen del techo y desaparecen. Otra cosa que me gusta, Pablo, la luneta trasera. Al final la ves muy inclinada, la ves muy pequeña, pero la visibilidad por ella es bastante buena. Está muy bien pensado, lo hemos dicho antes cuando he dicho lo de las plazas traseras, pasa exactamente lo mismo, como dice Javi, pese a que es un coche con un diseño muy deportivo, que a priori podría parecer pues que prescinde mucho, por ejemplo, de espacio en las plazas traseras, que tiene más mala visibilidad, en absoluto. O sea, se ve que han cogido y han dicho, tenéis que hacer un coche deportivo, pero ojo, el interior y un poco la usabilidad del coche tiene que ser de 10, y en este coche es de 10, porque se ve perfectamente, te puedes subir atrás perfectamente, y aquí chapo por Cupra también. Vale, vamos aquí. A la No voy a entrar a la parte mala. en el tema del paragolpes, que sé que tú eres muy contrario a que no haya paragolpes de verdad, porque al final esta parte va a sufrir daño. Si El alguien paragolpes impacta. está para parar los golpes. Sí. Punto. O sea, no para parar los accidentes, sino para parar los golpes de aparcamiento. Y necesitamos un poquito más de plástico ahí que proteja el coche. Pero luego estoy mirando esto, los escapes. Aquí la gente o lo odia o lo ama. Hay gente que dice, no, yo escapes en el coche, ¿para qué? No me aportan nada. Y hay gente que los coches deportivos dice, oye, me molaría el escape. Hay marcas que han dado marcha atrás, los han vuelto a poner. Aquí de momento no hay escape. Pero No. en las versiones que no son pegatina C, porque por ejemplo, un Cupra Formentor VZ5 sí que tiene 4 salidas de escape, 2 por cada lado, de verdad. La versión 265 también, la versión 333 también. Y las variantes tanto híbridas enchufables como esta Eco, pues los escapes los tapamos porque está mal visto, ¿no? Y oye, otra cosa que mola, Pablo. Ahora que está de moda que todo el mundo lleva esta franja luminosa aquí, que ya por la noche parecen todos los coches iguales, Es verdad. que hay muchos coches que ya como no conocen la marca ni los distingues unos de otros, aquí Cupra empezó con esto de los logos iluminados y aquí al final por la noche tú lo vas a ver y siempre vas a saber que es un Cupra. Eso está muy bien pensado y se adelantaron al mercado. Está muy bien, queda muy bonito el logotipo iluminado con esta tira que recorre de piloto a piloto, y además tenemos unos faros tridimensionales que ofrecen una experiencia lumínica, sobre todo cuando lo vemos desde atrás o lateral, Sí. muy chula, porque tenemos como una especie de espejitos que se van iluminando y queda muy bien. Además tenemos la típica bienvenida, ¿no? Que cuando abrimos el coche hace una bienvenida a los pilotos traseros y nos reciben, y la verdad que queda muy chulo. Bueno, Cupra Terramar, mismo lenguaje de diseño,
pero detalles un poco evolucionados, Pablo. A ver, cuéntame. Pues mira, para empezar veo una parrilla bastante distinta. Tenemos bastante más apertura, ¿no? En esta parte de... Sí, en el arriba. Cupra Formentor esto va tapado. Aquí, al ser un coche más voluminoso, pues tenemos un poquito más de apertura, sobre todo para refrigerar. También los paragolpes parecen iguales o muy similares, pero también tiene otro rasgo de diseño, por ejemplo los antinieblas. Ya estoy viendo aquí que tenemos antinieblas redondos en lugar de los triangulares que encontramos en el Formentor, ¿no? Pablo, al final son dos modelos que son muy similares, pero están los dos hechos sobre la misma plataforma, esa MQB Evo de la que hablabas antes, pero están fabricados en distintas factorías. Eso es. Los dos están diseñados y desarrollados en Barcelona, en Martorell. De hecho, el Formentor sí que se fabrica en Martorell y este Terramar se fabrica en la factoría húngara de Győr, factoría de Audi, donde se hacen el Q3, el Q3 Sportback y, curiosamente, ese motor 2.5 TSI del Formentor VZ5, Pablo. Una fábrica muy moderna y de hecho es la primera fábrica de Audi en la que se fabrican otros coches que no sean de la propia Audi, sino del grupo. Y este Cupra Terramar pues tiene la suerte de que se fabrica allí también. Bueno, Pablo, también este Terramar, voy para allá contigo ya si quieres, es un poquito más grande, ¿verdad? Son 7 centímetros respecto al Cupra Formentor, cosa que se nota principalmente en las plazas traseras, ¿vale? Tenemos un coche con un toque más familiar. El Cupra Formentor es como más deportivo, mucho más bajito, y este Cupra Terramar, pues al final tenemos esas formas, bueno, pues más sub, más coche familiar y se deja notar. Oye, Pablo, me gustan las llantas. Detalle cobre solo tienen en el logo, el resto es una llanta de 20 pulgadas bastante discreta. Y luego una cosa que tiene este coche en la parte trasera, ¿vale? Pese a que parezca un coche más grande y que tenemos un volumen, este volumen en el montante C como más alto, no tiene 7 plazas, ¿vale? Que esto es interesante de comentar, porque hay mucha gente que pregunta, oye, ¿el Terramar al ser más grande que un Formentor tiene 7 plazas? No, no tiene 7 plazas, lo que sí que tiene mayor capacidad de maletero. Y luego, bueno, pues tiene detalles chulos, como por ejemplo esta parte de aquí, que como veis tiene un negro brillo que hace separar el techo, ¿vale? Un poco romper un poco con la continuidad del techo y la aleta. También detalle curioso, y como os hemos dicho antes, el nombre del modelo va integrado en el faro. Aunque la parte trasera pueda parecer exactamente igual que la del Formentor, tiene cositas que le hacen diferente. Para empezar, de primeras parece más grande. Y lo es. El coche es un poquito más ancho, es un poquito más alto, es más largo y el paragolpes también es bastante distinto aquí, ¿eh? Sí, aquí tenemos un paragolpes que, como veis, combina como varios colores, varias zonas, ¿vale? Tenemos un color exactamente igual que el de la carrocería, tenemos aquí una tira de color negro brillo que rompe un poco con los colores, aquí vuelve otra vez al mismo color. Tenemos, fijaos, esta parte de aquí, estos aletines, difusor, ¿no? El difusor trasero, que es bastante chulo. También encontramos estas zonas, que es donde irían ubicados la salida del tubo de escape. Los embellecedores, aquí, ¿no? Embellecedores, no tenemos tubo de escape, lo tenemos por dentro, van ocultos, es la versión Eco, la versión ETSI, los escapes fuera, no se pueden ver. Los pilotos traseros también parecen exactamente iguales que los del Formentor, porque como veis tenemos el logo iluminado, tenemos esta tira que recorre toda la parte trasera y une los dos pilotos, y luego tenemos los pilotos, esa firma lumínica en 3D, pero ojo, hay muchas diferencias. De hecho, lo que es la pieza esta entera es diferente o totalmente diferente a la del Formentor. Es que tú lo has dicho, el parece es un buen matiz, Pablo, porque al final igual en Formentor las formas son un poquito más afiladas y aquí un poco más redondas, ¿no? Por ejemplo. De hecho, allí tenemos los pilotos que se alargan en la parte alta del lateral y como que cortan. Aquí es justamente lo contrario, es la parte baja y no cortan, sino que son más redonditos. Más suave. Sí. Más suaves. Tenemos las luces de marcha atrás aquí, en el Formentor las tenemos en los lados. O sea, sí que cambia lo que es la pieza. O sea, no han cogido el piloto trasero, toda la parte trasera, y la han incrustado uno y otro exactamente igual, sino que a pesar de que recurren a las mismas estrategias estilísticas, ¿vale? De iluminar el logo, tira de LED y demás, son totalmente diferentes. Cosas prácticas que tiene, pues por ejemplo un portón. El portón es muy grande, algo que viene muy bien para poder meter cosas en el maletero con facilidad. Es un coche que al final está muy bien pensado para el uso familiar, y este Cupra Terramar pues está bien pensado para eso. Aparte la luneta es bastante más grande y el alerón un poquito menos envolvente, ¿no? Tal vez. Eso es, sí. Además, aquí la parte esta del lateral, en el Cupra Formentor tenemos como una especie de zona triangular. Aquí tenemos la tira que viene desde el lateral, cómo baja por aquí. Pero al final es una trasera atractiva, una trasera
que totalmente diferencias o sabes que es un Cupra, te cuesta un poquito diferenciar cuál de todos es, pero sí que tiene esos pequeños rasgos de diseños que hacen especial al Terramar. Vale, maletero. En ambos casos, Pablo, tenemos portón con apertura y cierre eléctricos, al final es algo que es bastante cómodo, y unas cifras que sobre el papel tú puedes decir, pues no son enormes, pero luego te pones a mirar y dices, pues no están tan mal. Tienen truco. Aquí tenemos 450 litros y aquí tenemos 508. Vale, no son las cifras más enormes No. del segmento, pero tienen cosas chulas, como por ejemplo, Venga. ojo, cuidado. En ambos casos, ¿eh? En ambos casos, esto es común para los dos. Tenemos un doble fondo, ¿vale? Con un suelo que podemos regular a diferentes alturas, a 2 alturas, para ser exactos. Y en ambos casos tenemos una rueda de repuesto de emergencia. La rueda de repuesto de emergencia ocupa bastante, ¿vale? Entonces, si le quitamos esa rueda de repuesto de emergencia y todos los cachivaches que llevamos aquí, porque este coche tiene un organizador de maletero que es una gozada. Está muy bien pensado, sí, Pablo. ¿Vale? O sea, levantas el suelo y tienes, lo primero, la rueda de repuesto de emergencia, tenemos el gato, la llave para quitar las tuercas, o sea, que si pinchamos lo podemos hacer nosotros, el gancho de remolque, pero todo bien ubicado, todo bien colocado, no tenemos que ponernos a buscar en plan, ¿dónde narices están? Has perdido Ahí lo llevas. la tuerca de seguridad. Donde tiene que ir, perfecto, ¿vale? Y luego tenemos un equipo de sonido Sennheiser, el subwoofer va integrado en el propio cubo, en la propia llanta de la rueda de emergencia. O sea, anda que no hay veces que los coches, por llevar una rueda de emergencia o una rueda de galleta Sí. o de una rueda de repuesto normal, prescinden del subwoofer, ¿vale? Porque al final hay equipo de sonido que llevan un subwoofer y lo colocan ahí y dices tú, o sea, me has quitado la rueda de repuesto y me has puesto un subwoofer. Aquí lo han pensado muy bien y llevamos el subwoofer integrado en la propia llanta del coche. Luego, aparte de ganchos portaobjetos para poder agarrar cosas que llevamos en el maletero. En el caso de este Terramar, doble luz. Tenemos unos laterales con una especie como de guanteritas que podemos hacerlas lisas, o sea, podemos dejarlas totalmente planas quitando esto. ¿Es una rasqueta? Podría ser una rasqueta. Podría, ¿no? Sí, sí, una rasqueta, pero perfectamente, ¿vale? O sea, se desmonta, es un maletero totalmente modulable para poder ganar en anchura. Tenemos incluso una toma de corriente de 230 voltios para poder conectar, bueno, pues prácticamente lo que necesitemos, una nevera o lo que queramos. No sé, me parece que es un maletero que está muy bien. En el caso del Formentor, pues sucede exactamente lo mismo, Pablo, ¿no? aquí lo único que no tenemos es el subwoofer del sistema de audio y que aquí tenemos una luz en lugar de 2, pero tenemos igualmente el doble fondo y tenemos ese organizador tal vez un poquito más sencillo también, pero bueno, para llevar ahí el gato a mano. Al final, lo de llevar una rueda de repuesto, yo soy muy Es que esto partidario, no os imagináis el problemón, lo decimos muchas veces en los vídeos, el pinchar en mitad de un puente, en mitad de unas vacaciones, en mitad de un fin de semana que vas con la familia aquí cargada con los niños, con el carrito, con la suegra y de repente pinchas. Hombre, si el kit funciona, pero como no suelen funcionar rajes porque en neumático, es un rollo. Entonces, mejor esto. al final pinchas y es que te quedas vendido y como te pille en una zona en la que los talleres están cerrados, el típico 15 de agosto que ya no hay nadie trabajando en ningún taller, que encima llevas unas llantas de 20 pulgadas o 19 pulgadas que no las vas a encontrar en ningún sitio, a ver cómo te lo arreglan. Oye, pues la galleta al final te soluciona, la rueda de emergencia te soluciona el servicio y vale, a lo mejor tú no lo vas a cambiar, pero te va a venir la asistencia y te lo va a cambiar en 5 minutos. Y tú consigues tu viaje. Yo la cambio, pero tú, a ti te cuesta un poco más, ¿no? Te voy a tener que enseñar. Por fuera hemos visto que este Cupra Terramar difiere muy poco de las versiones más potentes. Javi, por dentro pasa exactamente lo mismo. Ya lo estoy viendo, Pablo. Este es el interior del Cupra Terramar de 150 caballos, la versión de acceso a este modelo. Y como ves, viene tal cual lo estáis viendo. La tapicería tiene 3 tipos de tejidos. Estos asientos con el apoyacabezas integrado también son de serie. Y luego todo lo que es el paquete multimedia. Tenemos una pantalla de 12,9 pulgadas con un funcionamiento muy rápido, muy precisa y con un sistema operativo que funciona bastante bien. Esto Pablo, es una cosa interesante. Estoy viendo aquí un poco, ¿no? Esta ya Cupra 3.0, ¿no? Esta última evolución que llegó en el Tavascan ya con esa espina dorsal, ¿no? Ahí en el centro También lo tenemos de la aquí. consola, estos tiradores de las puertas que aquí se ve bastante salto frente al Formentor, ¿eh? Se da un poquito más de salto, más Un de diseño calidad. más, ¿cómo decirte? Más atrevido, ¿no? Para Dentro mí de un la poco marca más, es atrevida, más pero- elaborado y sobre todo Sí. un poquito más maduro, ¿vale? Es cierto que la pantalla del sistema de infoentretenimiento y la instrumentación es la misma, 10,25 pulgadas para la instrumentación, que sucede exactamente lo mismo, es una instrumentación con muy buena resolución, rápida de procesos, además se puede variar lo que es el formato y la verdad que
lo que es el cockpit, lo que es el infoentretenimiento y la instrumentación de este coche, a mí me gusta mucho, Javi. A mí también me gusta y me está gustando lo que estoy tocando, las calidades, estos materiales blandos, por ejemplo, en la parte alta del salpicadero, en la parte baja, incluso los paneles de las puertas. Todo esto son materiales blandos, es cierto, aquí ya sí tenemos plástico, pero el resto se ha cuidado todo mucho, Pablo, la verdad. Sí, la verdad que está bien hecho, bien ajustado, materiales blanditos. Luego hay unas cosas que me gustan, por ejemplo, el volante, un volante muy analógico, ¿vale? Tenemos botones físicos, tenemos levas para cambiar de marcha, tenemos 2 mandos satélite, uno para arrancar el motor, otro para cambiar los modos de conducción que también se pueden cambiar a través de la pantalla, pero bueno, tenemos este acceso directo que a mí me parece mucho más, más preciso y sobre todo más fácil de manejar. El tema del climatizador, llevamos una fila en la parte baja, que como sucedía anteriormente, ahora está iluminada. En este coche nació iluminada ya, porque, sí. Por ejemplo, los Cupra León y los Cupra Formentor de antes de los restyling era una barra sin iluminar. En este Cupra Terramar bastante de eso, ¿eh? Nos quejamos bastante, han tardado tiempo en corregirlo, pero bueno, ahora ya el manejo es mucho más sencillo, es un mando táctil. Y bueno, por eso digo que al final el sistema de infoentretenimiento, pese a ser una pantalla, bueno, pues está todo como muy bien estructurado, todo el tema de los menús y demás, es bastante rápida y me gusta. Luego aprovechamos toda esta pieza de aquí para, por ejemplo, tener el botón para abrir o cerrar las puertas, el cierre centralizado, sí. El control de estabilidad, que podemos poner un modo Sport o desconectarlo por completo, los warning, y luego el freno de mano y unas zonas aquí pues para guardar las latas. Y luego otra diferencia que vamos a ver respecto al Formentor es que las marchas se insertan con este mando de aquí, que es la ubicación habitual del mando para regular los limpiaparabrisas, pues van ubicados aquí. Hacia adelante pues ponemos la D y hacia atrás la R, y si pulsamos aquí ponemos la P y aquí el freno de mano. Pues las plazas traseras de este Cupra Terramar están bastante bien, y una persona de más o menos 1,95 m aquí va a ir cómodo. ¿Te has cogido el coche más grande por algo? Me he cogido el coche más grande, sí, no sé por qué, pero sí, me he cogido el coche más grande. Un coche que además, bueno, pues tenemos buen espacio para las piernas, que además se puede ampliar gracias a que la banqueta se desplaza longitudinalmente. Esto es un punto muy a favor, sí. Y más en un coche que suele ser un coche familiar, pues que se pueda desplazar, dar más acceso al maletero, más capacidad de maletero o menos a las piernas en función un poco de si llevamos gente detrás, pues está muy bien. ¿Qué más cosas tenemos interesantes? Salidas de aire. Tenemos un climatizador trizona, es decir, tenemos aquí un climatizador que es opcional, pero bueno, aquí lo tenemos. Tenemos 2 puertos USB-C, tenemos el apoyabrazos con 2 portalatas y luego un plafón de LED justamente aquí arriba que le da muy buena iluminación. Tenemos un ventilador. Asideros aquí. Y luego los respaldos traseros. Es cierto que estos asientos con esta forma así tan deportiva le resta un poquito de visión hacia adelante, sobre todo si vamos en estas plazas traseras, ¿vale? Si eres niño, que eres más bajito y demás. Pero bueno, es cierto que la banqueta va un poquito elevada y quedamos un poco por encima. Pero bueno, sí que es cierto que ocupan mucho volumen y para mi gusto a lo mejor sí que le resta algo de visibilidad, sobre todo si eres niño y vas aquí un poco metido, pero está bien. Asiento voluminoso, pero aquí se ha hecho para que haya más espacio para las rodillas. Tenemos ahí 2 huecos buenos y luego el panel de la puerta fabricado en materiales duros, menos esta zona de aquí, que es un material blandito. Tenemos la iluminación ambiental que llega hasta las puertas traseras y luego unas guanteras bastante grandes donde podemos meter una botella de 1 litro. Pablo, interior del Formentor, tal vez sea un poquito menos revolucionario, un poquito menos moderno, pero a mí personalmente casi hasta me gusta más. Sí, parecen iguales, pero tiene muchas cosas y muchos detalles diferentes. Sí, aquí no hay espina dorsal, es cierto, tenemos la consola central, pero está estructurada de otra manera, con el hueco para dejar la llave, los portalatas, el cargador por inducción, 2 puertos USB-C, pero por ejemplo las tomas de aire son bastante distintas también. Sí, eso es. Lo que no cambia es el volante con los mandos satélite. Tiene el mismo volante, este volante que a mí es de los mejores que nos podemos encontrar hoy en día en el mercado. Las palancas de los intermitentes y de los limpias aquí son diferentes porque la palanca o el mando para accionar el cambio va en donde se ha llevado siempre, en la... Además es un selector mini. Eso es. Y nada, lo que hace este selector y no el del Terramar que va aquí es que lleves el botón para el ESP off aquí. Que tú cada vez que te subes... Sí, eso no significa que el coche esté mal. Seguramente el que estoy mal soy yo, pero ya me voy acostumbrando a arrancar aquí, pero antes de primera siempre hacía pum. Claro, el coche no arrancaba porque no es el botón. Bueno, cada vez que te subes quitas el SP. Eso es el gen fundidor. Está muy bien pensado, está muy bien pensado. Pero... te acabas acostumbrando. Luego lo que es la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento es exactamente igual. Pantalla de 12,9 para el sistema de infoentretenimiento, 10,25 para la instrumentación. Y como sucede en el Terramar, la instrumentación
se puede cambiar y puedes poner la visión que quieras. Tiene un cuenta revoluciones grande. Esto, o sea, lo digo y lo recalco porque hay muchos fabricantes que han decidido quitar el cuenta revoluciones. No le dan importancia, efectivamente. No le dan importancia, marcas deportivas, ojo, cuidado, ¿eh? Al final aquí tenemos un cuenta revoluciones grande. Tenemos una pantalla en la que podemos poner infinidad de datos y podemos configurar los datos que queremos ver. O sea, es una instrumentación como deberían de ser todas las que nos encontramos hoy en día y que lamentablemente no son así. Yo ahora llevo ese gran cuenta revoluciones que dices en el centro, que me indica la velocidad justo en el centro del circulito, a la derecha el medidor de fuerza G, que siempre es un dato curioso. Pero puedes poner el consumo medio, la música que estás escuchando, el navegador, luego lo puedes cambiar y poner 2 esferas, o sea, puedes configurarlo como te dé la gana. Luego hay una cosa que también me gusta mucho, que es la postura al volante. Eso es diferente también. Es muy buena, vas sentado muy bajito. En general el tratamiento que da Cupra a los asientos, tanto de serie como opcionales, es muy bueno. Además tienes distintas escalas de deportividad para ir escalando hacia arriba, también con más coste obviamente, hasta llegar a esos asientos Cat Bucket siempre, pero la postura es muy buena, Pablo. Vas diferente a la del Terramar, vas un poquito más bajito, con las piernas más estiradas, una postura un poco más deportiva. Y luego una cosa que tiene tanto este Formentor como el Terramar es que tiene infinidad de reglajes, tanto de asiento como de volante, lo que te permite pues ser una persona bajita de 1,60 m y poder conducir de manera cómoda, y si mides más de 2 metros, 2,05 m, cosas así, poder subirte en un coche de estos y poder conducir bien porque tiene infinidad de reglajes. Y luego otro tema, antes de pasar a plazas traseras, que me gusta bastante es el tema de la iluminación ambiental, porque aparte de darle un toque al coche, ¿no? Colorido, también tiene una función práctica con funciones a la conducción, por ejemplo, para avisarte en el ángulo muerto. Eso es. Al final es algo estético que acaba siendo función también, sí, ¿no? Porque empieza a destellar esto, cuando tienes un coche en ángulo muerto, empieza a destellar de color naranja para avisarte de que tienes un coche con el que puedes impactar de manera lateral. Vale, aquí para empezar hay una cosa que has contado en el Terramar en la que yo me reafirmo, y es que el respaldo es voluminoso. Y al final no ver mucho de lo que pasa delante. Eso es, al final, bueno, tienes el agujerillo este, pero tendrás la colleja del conductor, para darle collejas está muy bien. Pero sí, son voluminosos y al final restan un poco de visibilidad. Pero bueno, como tiene la banqueta en el Terramar un poquito más, en este Formentor va un poquito más baja. A ver, no es algo malo, pero bueno, al final sí que le resta un poquito de visibilidad. De todas formas, la plaza buena de este coche es la de ahí, no la de aquí. Totalmente. Entonces el que vaya aquí, pues ya es su problema. Pero también es curioso, es un sub, hemos dicho que es un sub, pero fíjate qué bajito vas. Es cómodo para subir y bajar porque más o menos la banqueta queda en una posición buena. Pero vas bajito, ¿eh? O sea, al final es un coche bajito, muy tirado, muy deportivo. Vas con mucho espacio, porque yo no mido los 2,05 decías, mido 1,80, pero con el asiento en mi posición me sobra bastante espacio para las piernas. Incluso con el techo solar panorámico ya estás viendo que me sobra espacio. Así que bien, tenemos los 2 puertos de carga USB-C, el climatizador trizona aquí también. Con calidad de aire en el suelo y ahí. Sí, ¿qué pasa? Aquí no tenemos ese reglaje longitudinal de la banqueta. Pero volvemos un poco al tema del inicio, ¿no? Aquel es un coche más familiar y este a lo mejor un coche un poquito más de enfoque deportivo, ¿no? Digamos. Sí. Pero antes de seguir adelante, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues habrá que hacer una ruta en condiciones, ¿no? Yo creo que hay que hacer una prueba como Dios manda de estos 2 coches. Hemos salido de Madrid hace un rato, carretera de Burgos, estamos ahora llegando a La Iruela. La Iruela está justamente aquí abajo, es el último pueblo de Madrid antes de entrar en Guadalajara por esta carretera, y hemos hecho el puerto de La Iruela, que para mí, a ver, esto parece como muy así, pero para mí es el Stelvio madrileño. De verdad. De verdad. A ver, alguna horquilla tiene, sí. Alguna horquilla menos, alguna curva menos, pero ojo que es un puerto muy bonito. Y en invierno todo este puerto está nevado y es espectacular. De La Iruela vamos a hacer una pequeña carretera muy bonita antes de entrar en la provincia de Guadalajara. Desde ahí vamos a ir dirección la muralla china, porque aquí tenemos una muralla china que no es madrileña, es ya de Guadalajara. Alto de Corralejo. Corralejo, que se llama oficialmente, ¿no? Y es una pista espectacular. Ahí os enseñaremos alguna cosilla, alguna imagen chula, porque además es una zona en la que realmente se prueban muy bien los coches. De hecho, ya al llegar hasta aquí ya es una prueba real de los coches. Pero la zona de la muralla china es una prueba donde yo personalmente pruebo amortiguadores, pruebo cómo están hechos los coches, porque es una pista de cemento rasgada que hace sufrir a cualquier coche, con un desnivel del 16% en algunas zonas. O sea, es brutal. Desde ahí vamos hacia ya los pueblos negros de Guadalajara y nos vamos a desviar hacia el puerto de la Quesera, que son 41 kilómetros más o menos, que ya entramos en la provincia de Segovia y llegaremos a Riaza para ya volver a Madrid por la carretera de Burgos. Entonces, si tú un domingo te levantas y te quieres ir a comer a Riaza, puedes ir por la A1, o si tienes un Cupra, puedes irte, ¿no? Efectivamente, buscando las curvitas. Sí, de hecho es la zona o es la ruta que
cualquier cliente típico de este coche, ¿vale? Alguien que busque un coche, por un lado, el Cupra Terramar, un coche familiar, que va a ir con la familia al campo o de rutita, pues va a hacer esta ruta, pero también la puede hacer una persona que tiene un Cupra Formentor, ¿no? Y diga, oye, voy a disfrutar de las curvas, con los dos se disfruta de las curvas, pero al final creo que es una de las rutas bonitas cerca de Madrid, un pequeño bucle, digo pequeño, pero son casi 300 kilómetros, que merece muchísimo la pena hacer y que hoy lo vamos a hacer y os lo vamos a enseñar. Mira que pasan los años y el comportamiento de este coche me sigue encantando. Es que es muy parecido al de un Cupra León, o sea, al final el comportamiento dinámico es que es de un compacto, o sea, no notas diferencias, no notas ese plus de altura que vale, que en cifras es muy poquito, pero al final tiene más altura que un Cupra León 5 puertas, por ejemplo, sí. Y el comportamiento dinámico es muy bueno. Realmente igual el término no es el más bonito del mundo, pero es que esto es un deportivo disfrazado. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, me acabo de bajar ahora del Cupra Terramar. Al final la plataforma es la misma, tenemos la misma mecánica, pero este coche se siente diferente. Ya no solo porque va más bajito, sino por las sensaciones que tienes, ¿no? Es todo como, pasa todo como mucho más rápido, ¿no? Es como más directo, el planteamiento es de coche más deportivo, como más... Menos filtrado, tal vez, sí, ¿no? Sí, o sea, como más directo todo, como menos filtrado, y a pesar de ser la versión de 150 caballos con esta mecánica mild hybrid, pues es que es un coche que mola mucho como va, ¿no? O sea, al final es un motor... A ver, podríamos decir que es un motor rabioso, pero... Y a lo mejor puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque al final es un motor, un 1500, que parece como que no. Pero sí, es que es un motor rabioso, un motor que le gusta ir alto de vueltas. Tenemos buena respuesta a bajas vueltas, porque tenemos un turbo que sopla bien. Pero es que es un motor que mola mucho llevarlo arriba, ¿no? Totalmente, Pablo. Al final es un coche con el que se disfruta la conducción. También el cambio va bastante bien. Yo ahora mismo llevo en automático porque vamos aquí hablando y tal. Pero... si empiezo ahora a gestionarlo con las levas, la caja de cambios, es la DSG de 7 velocidades, funciona muy rápido. Y ese pitido me acaba de recordar una cosa, Pablo. ¿Qué te has recordado? Pues que mira, que tenemos aquí un botoncito que pulsamos y ya lo puedes quitar todo. Tenemos todas las salas. Eso está muy bien. Y hablando de la caja de cambios, recordaros también el motor 1500 TSI de 150 caballos se vende sin ningún tipo de hibridación, ¿vale? Que sería la versión de acceso, y esa motorización sin hibridación tiene caja de cambios manual. También puede ser una buena opción para quien quiera gastar menos, para quien no necesite la etiqueta eco, porque al final es un 1500 sin hibridación, manual, tiene un precio de partida de unos 33.000 euros. En este caso, con el mild hybrid hablamos de unos 36.000. Al final metes la hibridación, metes la caja de cambios automática, pero oye, si quieres gastar un poco menos, pues mira, esa opción pues siempre puede ser interesante. Eso es. Y luego hay una cosa también curiosa de este coche, ¿vale? Que muchas veces nos habéis preguntado, y a mí en algún caso también gente que me ha preguntado, oye, el Formentor con el motor de 150 caballos, el coche, ya lo habéis visto, es exactamente igual que el de las versiones más potentes, pero es que la plataforma pasa exactamente lo mismo. El eje trasero, a diferencia de lo que pasaba anteriormente en el grupo BAG, en el grupo Volkswagen, que las versiones básicas de, pues yo que sé, del Golf, del León, etcétera, de los últimos años, el eje trasero o la suspensión trasera era un eje de torsión en lugar de un sistema multibrazo que llevaba las versiones más potentes. Este Cupra Formentor con 150 caballos lleva una suspensión trasera multibrazo, es decir, una suspensión independiente. Para mí es importante porque, a ver, es cierto que cuando tú vas conduciendo y vas tranquilo, bueno, pues al final las diferencias entre una suspensión y otra pues no salen a relucir, pero cuando realmente vas rápido, cuando el asfalto empieza a romperse, cuando empiezas a provocar el coche, como nos gusta a nosotros, que nos gusta provocar y probar bien los coches, al final te das cuenta que una suspensión trasera independiente va mucho mejor, hace que el coche funcione mejor, que pise mejor, que sea mucho más seguro, que tú entres en la curva y aunque esté rota, frenes y demás, el coche va automáticamente por el sitio. Y eso, bueno, pues es destacable que al final el chasis, pese a ser la versión de 150 caballos, llevamos el chasis con la suspensión independiente, y además podemos llevar, como lleva esta unidad, la suspensión adaptativa regulable en dureza en hasta 15 posiciones. Bueno, otra cosa que también es importante, ya lo has introducido tú un poco, es el tema de la gama de motores, Pablo. Una gama diferente a la del Terramar, incluso más amplia podemos decir, porque arranca con ese 150 manual, tenemos el 150 mild hybrid, pero tenemos un 2.0 TDI
Sí, diésel, eso es. de 150 caballos, un motor que todavía pues puede tener su público. De hecho lo tiene. De hecho lo tiene. Pero es que luego, claro, tenemos el VZ5, del que hablamos al inicio, con 390 caballos, motor de 5 cilindros. Tenemos versión deportiva de 333 caballos, SVZ con el torque splitter también. Eso es. Versión muy interesante. Tracción total, torque splitter y demás. Pero luego aparte tenemos el 2.0 de gasolina con 265 caballos y tracción delantera con autoblocante bueno, Sí, con el back, con que el a ti back. te gusta. A mí esa versión, para mí, es una versión súper redonda. Es un motor que va muy bien. A ver, la tracción total evidentemente está muy bien, pero en ese caso le quitamos un poquito de peso porque quitamos las transmisiones, le quitamos un poco esquema mecánico de la tracción total, lo dejamos como un tracción delantera, lo dejamos con el sistema back que funciona muy bien. Hacemos que el culete del coche pues sea un poquito más, que ayude a redondear, que nos ayude a girar en ciertas situaciones y sobre todo que lleva un motor de 265 caballos, un 2.0, un 2 litros turboalimentado, el 4 cilindros, el mítico motor del grupo Volkswagen que encontramos en un montón de modelos, un motor que es una pasada cómo funciona y además tiene un sonido muy bonito en este grupo Formentor. Y luego, sin olvidarnos, Javi, también de las versiones híbridas enchufables del Formentor. Importante porque son la última evolución. Estamos hablando de carga rápida hasta 50 kilovatios. Eso es. Estamos hablando de las baterías grandes en torno a 19 kilovatios hora de capacidad, disponible en dos versiones, las dos con el motor 1.5 ya también de base. Y autonomías por encima de los 100 kilómetros, en modo 100% estamos hablando de 126-128 kilómetros homologados, en el mejor de los casos. Y al final, las dos sobre el motor 1.5, una con 204 caballos y SVZ híbrido enchufable con 272, que bueno, al final, para esa gente que todavía no está preparada a lo mejor para dar el salto eléctrico o que quiere prestaciones electrificadas o bueno... O quiere hacer largos viajes y no quiere el diésel, pero quiere un híbrido enchufable, pues al final está muy bien porque nos permite movernos en nuestro día a día en modo eléctrico y luego si nos vamos de viaje, gracias a esa batería, el consumo es bastante bajo, incluso podríamos decir que está más o menos parejo al de una mecánica diésel, que eso está muy bien. Y hablando de consumo, mira, me das pie para hablar de lo que consume este coche, el homologado y en condiciones reales. El homologado son 6,8 no, ya se me ha ido la cabeza, 5,8 litros cada 100 kilómetros, que es una cifra muy buena. Se me ha ido la cabeza al 6 porque estos días que he estado yo usándolo así por ciudad y por circunvalaciones y tal, ha subido a 6,1 reales, que sigue estando muy bien, Pablo. Está muy por debajo de muchas opciones que están llegando últimamente al mercado, modelos de la competencia que tienen como objetivo, de hecho muchas veces se plantean los coches como objetivo el Cupra Formentor porque es un poco dentro del segmento como la referencia, modelos asiáticos de hecho, que esos modelos asiáticos evidentemente son más económicos, pero lo primero, no tienen el comportamiento dinámico que tiene este coche y sobre todo no tienen los consumos que tiene este Cupra Formentor, que están en muchos casos por encima de los 2 litros respecto a este Cupra Formentor, o sea, Pablo, perdón, se nota. El consumo real ahora mismo durante la prueba y un poco la previa, la prueba está siendo de carretera de curvas y de montañas y veo 6,9 litros cada 100 kilómetros reales. Es que el parcial lo veo en 526 kilómetros, que al final es un poco lo que te has estado moviendo estos días para probar el coche y los kilómetros que estamos haciendo en este Hombre, hoy está recorrido. Gastando más porque es más exigente el recorrido, pero no está nada mal, ¿eh? Es 1 litro más o menos por encima del homologado, un dato bastante bueno. Bueno, pues si te parece, paramos en un sitio seguro y nos vamos al Terramar. Venga, ¿te parece? Seguimos, ¿no? Y seguimos. Vaya pedazo de ruta que nos estamos pegando, ¿eh? Vaya tramo más espectacular, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? O sea, esto es lo más salvaje que puedes tener cerca de Madrid. O sea, es un puerto de alta montaña con desniveles del 15-16%, con un asfalto que no es asfalto, o sea, es un cemento rayado donde venimos habitualmente a probar los coches, donde venimos a probar las suspensiones y aquí es donde verdaderamente se prueba cómo están hechos los coches. Bueno, es que aquí una suspensión adaptativa bien puesta a punto es la diferencia, Pablo. Desde luego que sí. Aquí pueden pasar dos cosas. O que vengas con el coche, te hagas estos 7-8 kilómetros que tiene este puerto y corones con crujidos y grillos por todos lados, o que se termine de ajustar y entonces no vuelva a sonar en tu vida. Sí. Y ojo que hay coches nuevos que aquí sufren bastante, pero tanto el Terramar
cómo el Formentor con esta suspensión adaptativa en el modo confort es que no se nota prácticamente nada. Es una auténtica gozada. Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? De momento yo me bajo de este pensando que 150 caballos son suficientes, ¿eh? Pues vamos a ver ahora que nos queda la subida. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños y decíamos, ¿cuánto corre este coche? Y nos fijábamos en el cuenta kilómetros y veíamos 200, ya ves. 250 y decíamos, este coche corre 250 kilómetros por hora. Si hoy un niño lo hace con este Cupra Terramar, alucinaría porque marca 300 kilómetros por hora. Evidentemente, esta versión no los coge, de hecho no hay ninguna versión que alcance esos 300 kilómetros por hora, pero imaginaros y sobre todo tener en cuenta el espíritu deportivo que tiene esta marca. Sí, Pablo, de hecho el dato exacto te lo voy a dar, son 205 kilómetros por hora, tanto aquí como en el Formentor es la misma. Este acelera 3 décimas más lento, aquel hace 9 segundos, este hace 9,3. Pero bueno, sí, es un poco la filosofía, ¿no? La mentalidad, aunque es cierto que saltando del Formentor a este Terramar, veo un cambio de chip bastante fuerte. Aquí estoy en un Gran Turismo prácticamente. A ver, lo primero, yo lo que aprecio es que vamos un poquito más separados, sí, cosa que no está mal porque está haciendo calor y oye, pues llevar un poquito de separación no está mal. Además, oye, que corra un poco el aire, que fluya el aire. Es más amplio, evidentemente, es más alto, la postura de conducción, sí, yo voy más alta. En el otro vas como más deportivo, más abajo, con las piernas más estiradas. Aquí vamos un poquito más elevados. Perdemos esa postura de conducción deportiva, aunque bueno, no es del todo mala, de hecho no es mala porque vamos bajitos, tenemos un cinturón regulable en altura para poder ir cómodo, pero bueno, es cierto que perdemos ese toque deportivo, aunque dinámicamente este Cupra Terramar funciona muy bien. Sí, Pablo, al final es un modelo pues un poquito con un enfoque, lo que hablamos, un poquito diferente, ¿no? Un poquito más familiar. También es distinta la gama. ¿Hablamos de gama? Sí, vamos a hablar de gama. Porque aquí esta versión sí que es literalmente la de acceso. Aquí no hay un manual sin hibridar o sin microhibridar como pasa con el Formentor. Esta es la versión de acceso. Luego tenemos el motor 2.0 TSI de gasolina, que es el que a ti te gusta, con 204 caballos o 265, en ambos casos con la tracción total 4Drive. Y caja de cambios automática. Eso es. Y luego tenemos los dos híbridos enchufables, igual, 204 y 272 caballos y un homologado un poquito inferior a esos 128 kilómetros eléctricos que tiene el Formentor. Así que gama bastante completa también. Aquí hay una cosa también que me gustaría comentar. Sí. Hemos visto el coche por fuera, lo hemos visto por dentro, hemos visto un montón de cosas y vale, es la versión de acceso, pero a nivel dinámico tampoco se nota que sea esa versión de acceso. Evidentemente, cualquier otra versión del Terramar pues va a correr más que esta versión de 150 caballos, pero ojo, qué bien se mueve este coche con esos 150 caballos. Sí. La sensación que tenemos es que incluso en algunos momentos tenemos sensación de que corre más, porque al final es un motor que pese a la baja cilindrada que tiene, empuja muy bien a bajas vueltas, es un motor que mola mucho estirarlo porque sigue teniendo respuesta y luego ayuda mucho la caja de cambios de doble embrague, somos capaces de gestionar las marchas en modo automático o incluso lo podemos gestionar nosotros mediante las levas. Entonces bueno, al final creo que tiene una caja de cambios muy bien escalonada y permite sacar ese jugo, esa esencia de esos 150 caballos que pese a ser la versión básica, es una versión básica muy, pero que muy digna, ¿eh? Bueno, es que aparte decías, ¿no? Tema dinámico, aquí ya está incluida de serie la suspensión deportiva, no la adaptativa, que también la lleva, pero lleva de serie una suspensión deportiva, lleva de serie la dirección paramétrica y lleva de serie los modos de conducción, Pablo. O sea sí, que ya es una buena base, digamos. Sí, la dirección además se nota muy bien, se nota cómo va pisando, notas que cada ángulo, cada movimiento de volante que haga se transmite a las ruedas de una manera ejemplar y la verdad que funciona muy bien. Aparte también el tacto del freno, pese al tamaño del coche, pese al llevar un sistema de microhibridación que lo que hace es en las frenadas ir cargando esa pequeña batería, ¿vale? Tenemos un tacto de freno que es bueno, o sea, en ningún momento notamos cómo puede llegar a calentarse en exceso el sistema de frenos y en algunos momentos fallar, ¿no? O sea, en este coche durante esta semana he ido dándole mucha caña y ya te digo yo que es un coche que permite ir rápido y permite practicar una conducción deportiva sin miedo a quedarte sin frenos, por ejemplo. Hemos cambiado de asfalto, un asfalto más roto, más desgastado, más irregular, el que a ti te gusta. De los que a mí me gusta. Buen sitio para comprobar esa suspensión adaptativa que sí que la lleva
este Terramar. En 15 puntos de dureza. Te voy a hablar un poco de consumo porque lo he probado durante esta semana, ¿vale? He hecho diferentes recorridos para poderos decir ahora lo que gasta en situaciones o en condiciones reales. Si vamos en plan a hacer consumos, ¿vale? O sea, autopista 120 km por hora clavados, nos movemos en consumos de unos 5,5 litros, 5,6 litros, que está muy bien. Cuando soltamos el acelerador es capaz de apagar el motor y moverse en modo vela, ¿vale? Eso está muy bien, incluso a velocidades elevadas, ¿vale? Si vamos a 120 y cogemos una zona un poco llana, con levantar el pie del acelerador, el motor automáticamente se apaga y va en modo vela. Porque al final las navegaciones a vela empezaron como una función de las cajas de cambio automáticas. Eso es. Y ya la siguiente evolución a que la caja de cambio se quede en neutro es el apagar el motor y ahorrar todavía más. Obviamente el coche hace con seguridad, si estás haciendo un descenso prolongado, lo anula, que va a ejercer el freno motor, ¿no? Pero ese es el punto tal vez más interesante de este coche, y que si le pillas el puntito y le sacas partido, los consumos ya he visto que son mucho mejores que los míos, ¿eh? Puedes mantener consumos de mecánica diésel. Si vas un poquito más ligero, como digo yo, velocidad legal, punto más, como los chuletones, o sea, por encima de la velocidad legal, ¿vale? Es raro pasar de 8,2 litros, 8,3 litros, ¿vale? Fundiendo, ¿no? A ver, se podría fundir más, pero dentro de la cifra homologada y sobre todo a velocidades legales un poquito por encima, en autopista, nos estaremos moviendo en eso, entre 8,3 y 7,8 litros cada 100 kilómetros. En tramo de alta montaña, si empezamos a apurar las marchas, cambio en modo manual, modo deportivo, suspensión deportiva, apuramos más las marchas, dirección un poquito más dura y demás, rozaremos los 9 litros, 9 y pico, pero eso es en condiciones, en las peores de las condiciones, ¿vale? Sí. O sea, al final, mantener o tener consumos entre 5,5, 5,4 y unos 6,7, 7 litros de media cada 100 kilómetros. Es que estoy viendo tu consumo real durante la prueba. 7 litros me marca. Una décima más que yo con el Formentor. Sí, sí. Y me están machacando, y el consumo homólogo de este es mayor que el del Formentor. El Formentor tiene 5,8, este tiene 6,1. Vale, me están machacando en consumo. No, pero se nota que al final puedes poder mantener consumos muy buenos. Es cierto que el sistema mild hybrid pues ayuda a contener esos consumos. El que se pueda desconectar el motor en determinadas circunstancias ayuda, porque no os dais cuenta de la cantidad de kilómetros que se puede avanzar con el motor apagado, es decir, sin consumir combustible. O sea, al final muchas veces parece como que cuando vamos en un coche normal de combustión, sueltas el acelerador, el motor sigue funcionando, porque hay que mantenerlo funcionado. Con este sistema mild hybrid que tiene este Cupra Formentor, o en el caso el Cupra Terramar y el Formentor, al final sueltas el acelerador, apaga el motor, y oye, como pilles un poquito de inercia y sobre todo pues una pendiente descendente, viento atrás o incluso en alguna aceleración, notas que al final dices, joder, es que me he hecho un kilómetro y pico en nada, sin gastar nada de combustible. O sea, que está muy, pero que muy bien. Y hay otro tema, Pablo, del que también quiero hablar de este coche, y es un poco el tema de el precio está en la barrera, no llega a superar la barrera de los 40.000 euros, se quedan 39.000 y mucho con descuento. Y creo que nos da un poco el enfoque premium que le queda al Cupra a este coche. O sea, ya no es un coche para competir con marcas generalistas. Yo creo que ya mira un poco también al segmento más de arriba, y lo cierto es que por acabados interiores el coche pues puede competir con un premium. Sí, porque al final viene muy bien equipado, que eso es interesante. Al final lleva cierto equipamiento que encontramos en segmentos superiores, por ejemplo un climatizador trasero, eso no en todos los coches del segmento lo tenemos. La caja de cambios es una caja de cambios que funciona muy bien. El chasis es un chasis muy redondo, o sea que también hay que tener en cuenta esas cosas, porque dices tú, bueno, sí, es que la competencia, para mí este Cupra Terramar es de los mejores chasis que podemos encontrar hoy en día, y sobre todo a nivel mecánico este motor con esas prestaciones que están muy bien, pero sobre todo el bajo consumo que tiene, que es sorprendente. Al final el que se compra este coche también valora mucho el decir, bueno, vale, me compro la versión de acceso, pero ¿cuánto va a gastar? Pues va a gastar muy poco. Bueno, Pablo, después de esta pedazo de ruta me quedo con dos cosas de estos dos coches. A ver, cuéntame. Primero, que la potencia es relativa. O sea, ahora que se nos está yendo la cabeza con la potencia de los eléctricos, me queda claro que 150 caballos es una cifra razonable. Sí, a ver, a lo mejor para ciertas personas pues necesitan más potencia, los hay con más potencia, pero al final para la inmensa mayoría del cliente que lo que busca es un coche que vaya bien, bien equipado, atractivo,
que dinámicamente funcione, pero que luego tampoco va a correr muchísimo, pues estas versiones de 150 caballos vas sobrado. Aunque tú te lo has pasado bien, ¿no? Igual que Yo me lo he pasado muy bien. O sea, al final se disfruta igualmente. O sea, es que van muy bien. La segunda cosa es qué bien tiradas están estas dos versiones. Al final se venden por algo, Pablo. Se venden por algo, ya no solo porque tienen precios atractivos, sino también porque además, al ser las versiones 1000 Hybrid, pues tienen las pegatinas eco. Que vale, que hay mucha gente que lo de la pegatina le da igual, porque no vives en unas grandes ciudades y no tienes ningún tipo de restricción, vale. Pero para que realmente valore el tema de las pegatinas, el tema de llevar la pegatina eco, ya no solo notas que el consumo medio, como hemos dicho, es inferior es bueno, y se nota que gastan poco, sino que encima pues vas a poder circular por zonas donde habitualmente o en ciertas ocasiones el tráfico puede estar restringido, y con estos coches pues vas a poder circular e incluso aparcar en zona azul y zona verde de una manera más económica. Y encima con aspecto deportivo, ¿eh? Eso no hay quien se lo quite.